Silvia Los Penato, muy buenos días, gracias por estar en contacto con la 96.7 acá en La Plata. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, contanos, ¿cómo arranca un sábado, en la vida de Silvia Los Penato? Pensando en esto de que Cambiemos, me parece que no para y hoy hay timbreo de nuevo, ¿no? Bueno, exactamente, en este momento me encuentro en Malvinas Argentinas, en el centro de Tortuguitas, por iniciar con todo el equipo de Albi Cerny un nuevo timbreo. En este caso es un timbreo para agradecerle a los vecinos que nos han acompañado. Bien, ya ahora más tranquila, saliendo de la euforia, ¿qué análisis haces del resultado electoral en general de Cambiemos y en particular de la provincia de Buenos Aires? Mire, yo creo que lo más importante, el mensaje que dieron los urnas, es que los ciudadanos ratificaron en todo el país, porque esto no fue solamente una experiencia de la provincia de Buenos Aires, sino que fue un crecimiento de Cambiemos a nivel nacional impresionante, que quieren que el gobierno del presidente Macri siga en este camino, sigamos transformando la Argentina, sigamos cambiando de fondo los cimientos de la Argentina para volver a crecer, que es lo que todos esperamos, volver a generar empleo, pero hacerlo sobre bases sólidas, hacerlo sobre el conocimiento real de lo que le pasa a la Argentina, cuáles son nuestros problemas, cómo mejoramos la competitividad, que creo va a ser el desafío que va a plantear el presidente Macri en su reunión del lunes con los gobernadores, legisladores, empresarios, sindicalistas. Esto es la agenda que se viene y creo que este apoyo tan mayoritario a lo largo y a lo ancho del país es muy importante porque es la base con la cual vamos a seguir los próximos 2 años. Bien, esta semana fue el desafuero de Debido, que fue una sesión, voy a decir así, a diferencia de la anterior, que había sido una sesión exaltada, donde vos ahí tuviste un dimes y direte a raíz, voy a decir así, de una diputada que no podría ser diputada salvo porque es la esposa de Capitani, y es como que Capitani a su esposa la mandó, a su ex esposa la mandó de diputada para que no joda en el Chaco, ¿no? Pero en una sesión muy prolija fue el desafuero de Debido. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? Bueno, yo te digo en primer lugar de una gran alegría de que finalmente hayamos conseguido los votos necesarios para que el diputado Debido empiece a rendir cuentas en la justicia como un ciudadano común. Vos sabés que desde la sanción de la ley de fueros está muy claro que todos los legisladores podemos afrontar los procesos hasta su conclusión o hasta que se tenga que tomar una medida, como en este caso pidieron 2 jueces federales, que es una medida de privación de la libertad, y en ese caso sí tiene que operar la ley de fueros, producirse el desafuero del legislador y ponerlo a disposición de los jueces. Esto es lo que pasó y yo creo que es un paso importante. La sociedad estaba esperando esta señal simplemente para realmente creer que somos todos iguales ante la ley y que no importa cuán poderosos hayamos sido, cuán importantes, cuánto dinero tengamos, sino que vamos a tener que rendir cuentas, ¿no? Esto creo que lo que principalmente le mostró a la sociedad es que todos somos iguales ante la ley y que si se cometen delitos, la justicia le llega a todo el mundo, no importa cuán poderoso sea. Ahora te voy a hacer una serie de preguntitas así, si querés, con un toquecito picante. Y yo vi la cara de Daer. Te recomiendo, si tenés 5 minutos, así de tiempo perdido, porque siempre voy a decir, Carlos, tengo otras cosas para hacer y no perder el tiempo, que mires por YouTube, por el canal de Diputados Daer. Y me dio una sensación de que era un diputado que en realidad tenía más miedo por él que por otra cosa cuando fundamentó por qué el desafuero de Debido. Y otros diputados, Gilberto Alegre, lo he entrevistado, dirigente de la provincia de Buenos Aires, ahora masista, antes del Frente para la Victoria, que se referenciaba como hombre de Debido cuando era intendente. Votó en contra de Debido. En algunos opositores, ¿puede ser que haya habido miedo de que si no votan tal cosa ellos van presos también? Mire, la verdad, yo no lo sé, no creo que en esta sesión en particular la gente haya votado por temor. Yo creo que en realidad en la sesión anterior, en la de la exclusión,
el discurso del diputado De Vido en relación a querer involucrar a gobernadores, a intendentes, cuando él decía, yo todas estas obras las hice también con los gobernadores, los intendentes, como de una manera querer hacer una suerte de abrazo del oso, diciendo un metamensaje de si caigo yo, caen todos atrás mío. Me parece que en aquella oportunidad pudo haber operado porque de repente faltaron muchos legisladores en la sesión y eso le facilitó al Frente para la Victoria que nosotros no consiguiéramos los votos y entonces De Vido no fuera excluido. Me parece que en este caso lo que operó principalmente es que todos leímos el mensaje de las urnas, no solamente nosotros que fuimos favorecidos por las urnas, pero me parece que toda la dirigencia política entendió que esta campaña, que estuvo muy centrada en la lucha anticorrupción, en la lucha antimafia, en el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, tuvo como un gran eje de la campaña política la lucha antimafia. Bueno, me parece que esa lectura la hicieron todos los dirigentes políticos y que por eso decidieron, como correspondía y a derecho, acompañar al desafuero. Valiente la actitud, voy a decir así, digo, y no quiero ser peyorativo, pero sería más o menos si dirigía a la piba Los Penato, digo, valiente la actitud de la piba Soria, de Emilia Soria, ¿no? Sí, por supuesto, ella cumplió con su palabra, ella había dicho que si el desafuero lo pedía un juez, ella iba a estar votando y vino a votar. Así que me parece que es destacable cuando un político cumple con su palabra. ¿El próximo desafuero puede ser Máximo Kirchner, Los Penato? Hola. Sí, te decía si el próximo desafuero puede ser Máximo Kirchner. Mire, la verdad es que la situación de Máximo Kirchner no está ni cercana a la del diputado De Vido. Un diputado masista de raza para que la Cámara se haga de los sumarios de la causa y en base a eso aplicar otro artículo de la Constitución que facultaría a la Cámara a actuar sin pedido de un juez. Ese proyecto del diputado Raffo aún ni siquiera fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero hay que ser muy claros en esto. Nosotros conseguimos el desafuero de De Vido porque hubo pedidos de los jueces. Y yo creo que sería muy difícil volver a juntar voluntades para un desafuero si no hay un pedido de los jueces. Así que no veo en el horizonte cercano, salvo que los jueces decidan solicitar el desafuero porque tengan que restringirle la libertad ambulatoria al diputado Máximo Kirchner, la verdad es que no veo eso en un horizonte cercano. Y la situación de, digo, si bien va a asumir en la otra Cámara, en la de senadores, digo, pero me parece, digo, es tema de conversación. Ocaña, que va a ser par suya dentro de un par de meses, ha insinuado algo. Y la situación de Cristina, digo, ¿cómo la ves? ¿Asumen? ¿Hay posibilidades que no asuma? Digo, ¿cómo estás viendo eso, Silvia? Bueno, yo creo que en el caso de Cristina Kirchner, hasta el momento, nuevamente, como hablábamos recién con Máximo, no hay ninguna decisión de la justicia que implique que ella no pierda su libertad, ¿no? Por alguna medida cautelar, que durante el proceso penal entienda que ella deba estar en prisión porque pueda obstruir la investigación, como fue en el caso de De Vido. Solamente en ese caso yo veo la posibilidad de que el Senado lo analice, pero que lo analice per se sin un pedido de la justicia lo veo aún más difícil. Y aún con un pedido de la justicia no sería muy optimista teniendo en cuenta que el Senado tiene entre sus miembros hace muchos años a una persona que acumula condenas, ya no procesamientos, sino condenas, y condenas ratificadas en 2 instancias como es el senador Menem. Así que la verdad me parece que todavía en el caso de Cristina Kirchner, sin un pedido de la justicia, y mirando la tradición del Senado, soy poco optimista en relación a que vaya a darse una situación de este tipo. Creo que sí hay que ser, como ciudadanos, muy exigentes con la justicia, porque los procesos ya tienen varios años, ya hay mucha acumulación de prueba, y como lo dijo la Cámara de Casación, bueno, necesitamos alguna definición de algunos jueces sobre si en algunas causas muy conocidas la van a procesar, no la van a procesar, y queremos todos ver avances. La verdad es que yo, más que ver desafueros, lo que quiero ver es condenas. Quiero juicios orales y condenas. Si no, los delitos de corrupción quedan en procesos larguísimos, de 10, 15 años. Cuando terminan los procesos de corrupción, probablemente los políticos ya, digamos, ni recordemos quiénes son. O sea, la verdad es que eso no es una sensación de justicia, sino una sensación de impunidad, Carlos. Sí, digo, coincido con vos, digo, bueno,
a María Julia, prácticamente, digo, María Julia Alzogaray, que fue junto con el presidente Menem, los únicos dos condenados de ese proceso y que estuvieron presos, digo, la agarró su muerte y todavía con causas abiertas, ¿no? Digo, tremendo, digo, la cantidad de tiempo. Sí, es tremendo. Y Silvia, digo, ahí, a mí voy a decir, fue profesora mía, fue mi mejor profesora de maestría, fue Alcira Argumedo. Digo, en esos 2 años de maestría, digo, a ver, 8, 16 profesores. Alcira Argumedo fue la mejor profesora que tuve cuando hice la maestría en comunicación y política. En estas causas de corrupción, digo, de debido, ¿imputarán también a los empresarios? Porque, digo, la guita, si vos cobraste un sobreprecio, alguien la cobró y alguien te la devolvió, ¿no? Yo creo, mira, Carlos, hiciste la pregunta tal vez más importante. Bien. Porque nosotros en la Argentina nos debemos una ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Esta ley no existe y, como vos sabés, las leyes penales no son de aplicación retroactiva, con lo cual, digamos, aún sancionándolo ahora no podríamos aplicarla para el pasado, y entonces las empresas no pueden ser juzgadas hoy por los delitos de cohecho. Por supuesto que sí las personas, ¿no? En nuestro régimen penal, la persona, si se identifica la persona que pagó la coima, esa persona puede ser penada. Pero la verdad es que lo que nosotros necesitamos es que exista un régimen que penalice a las empresas. Porque como vos bien decís, si alguien cobró, alguien pagó. Y este es un vacío legal que nosotros estamos intentando cubrir. Salió una media sanción ya hace muchos meses, el Senado ahora remitió la revisión a la Cámara de Diputados, y yo confío en que antes de fin de año tengamos una ley que ponga también a las empresas con responsabilidad. ¿Estás ahí? Te perdí un cachito, Silvia. Sí, te escucho, pero estamos, te decía, estoy en la calle en el timbreo. Digo, y ahí voy a decir así, digo, una fuente de diputados lo que me contó que estás trabajando mucho en la cuestión de, bueno, no sé si será de la renuncia, de la echada, digo, no sé exactamente la figura de cómo sería que Gil Carbó dejara de ser procuradora, pero que estás trabajando mucho en ese tema. Estoy trabajando mucho en controlar al Ministerio Público Fiscal. Cuando yo asumí como diputada, uno de los primeros proyectos que presenté, si no el primero, creo que fue el primero, fue la creación de una comisión bicameral de control del Ministerio Público Fiscal que figuraba desde la primera ley del Ministerio Público Fiscal y nunca se había puesto en funcionamiento. ¿Qué implicó esto? Que durante muchísimos años, en toda la década kirchnerista, nadie controló a los procuradores. Y esto se volvió muy serio cuando al frente de la Procuración asumió Gil Carbó. Porque Gil Carbó empezó a hacer una serie de cosas que no venían haciendo los procuradores anteriores, que a nuestro juicio no estaban habilitadas por la ley en ningún caso, ¿no? Empezó a trasladar fiscales a su gusto, empezó a realizar concursos que en muchos de los casos fueron cuestionados judicialmente por la parcialidad en la conformación de los jurados, ¿no? Todos con una perspectiva ligada a la justicia legítima. Empezó a realizar, bueno, ni hablar, una creación de estructuras enorme en la Procuración, con ingreso de gente que no cumplía con la propia ley que había votado el kirchnerismo del ingreso democrático, ¿no? Entonces ahí vino el gremio a denunciar que la mayoría, impresionante la cantidad de gente que ingresó sin cumplir la ley que el kirchnerismo mismo había votado de ingreso democrático, perjudicando a los trabajadores de carrera. Y un montón de irregularidades más que fuimos detectando, por supuesto, algunas irregularidades con un nivel de seriedad tan grande, por lo cual hoy tenemos una procuradora procesada por delitos de corrupción, por malversación de fondos públicos. Entonces, todo eso yo creo que es consecuencia y corresponsabilidad de un Congreso que no controló. Nosotros pusimos en marcha esta comisión bicameral que preside la diputada Camaño, y de la cual yo soy secretaria de esa comisión, y a partir de ahí empezamos a controlar mucho al Ministerio Público Fiscal, a pedir información y a recibir, y hemos recibido a más de una decena de fiscales que vinieron a dar cuenta de estas irregularidades y de estos problemas que
se viven en la procuración. Otro muy grave es la aplicación muy discrecional de las facultades disciplinarias de la procuradora. Nosotros notamos cómo procesos disciplinarios que debían impulsarse contra algunos procuradores que porque eran cercanos ideológicamente a la procuradora no se iniciaban, por ejemplo tal el caso de Gonela, y otros de procuradores de fiscales que inmediatamente por querer investigar la corrupción kirchnerista fueron sometidos a procesos de disciplinamiento, como fue el caso del fiscal Campagnoli, que todos conocimos. Así que nosotros venimos trabajando hace ya más de un año en este tema y creemos que debe darse una solución. No podemos tener una procuradora procesada. Creo que la procuradora Gil Carbó debería haber dado un paso al costado inmediatamente de recibir el procesamiento. Por lo menos debería haberse tomado una licencia como un mínimo acto de decoro, porque ella no puede seguir siendo la jefa de quien lo tiene que investigar, ¿no? De los fiscales que la tienen que investigar. Pero bueno, eso no ha sucedido hasta la actualidad. Y la última novedad que tenemos es que hay un juez, que es el juez Caizal, que decidió sobre una controversia que se presentó en torno al mecanismo de remoción de la procuradora Gil Carbó, y decidió suspender el mecanismo por inconstitucional, ¿no? Porque otra de las cosas que nosotros detectamos es que había un mecanismo de remoción de la procuradora que no tenía que ver con las reglas que la Constitución establece. Le pusieron un juicio político para removerlo, que es un privilegio limitado a determinados funcionarios que están en la Constitución Nacional, y no es el caso de la Procuración General. Y en esa remoción, era juicio político, no me salía en la anterior pregunta la palabra, con la nueva composición de la Cámara, ¿podrá avanzar un juicio político en el caso de que la remuevan, la Cámara, si la renuevan, remuevan por el fallo de este juez, ¿eso lo hace el Ejecutivo directamente o la Cámara también tendrá que tomar la No, mira, lo que creo que lo dice muy claramente el juez en su fallo. El juez dice, corresponde al Congreso regular un nuevo mecanismo de remoción que se ajuste a la Constitución Nacional, como se deben ajustar todas las leyes. Entonces, esto no es que el juez esté habilitando al Ejecutivo, a que el Ejecutivo tome cualquier decisión. No, muy por el contrario. El juez dice, tiene que ser el Congreso Nacional el que regule un nuevo mecanismo para completar la ley, que ahora, quedaría incompleta en este artículo, para completar la ley, un nuevo mecanismo de remoción. Yo en eso sí estoy trabajando, creo que tenemos que trabajar todos los diputados, porque este es un mandato que tenemos ahora de la justicia, en trabajar en un nuevo mecanismo de remoción. Tendremos que alcanzar los consensos con las distintas fuerzas de la oposición, pero creo que es una tarea de los legisladores y no del Poder Ejecutivo. Bien, y te voy a decir así, antes de preguntarte por el caso Maldonado, te voy a preguntar por una particularidad que podría ser causal para remover a Gil Carbó. No sé si la has observado. Una de las cosas que hacía Gil Carbó era, nombraba fiscales en un lado, después los mandaba a otro al lugar donde ella creía que tenían que estar o a alguien le convenía que estuviera, y en el caso del fiscal de Esquel es exactamente eso, lo mandaron al noroeste, ahí a Catamarca, a La Rioja, y tenemos una subrogante la cual es criticada. ¿Eso lo has estado observando, Silvia? Bueno, el proceso de traslado de los fiscales es una de las facultades que nosotros creemos la procuradora ejerció violando la ley, porque no cumplió con el proceso natural que explica la ley de cómo deben hacerse los traslados, sino simplemente promovió concursos en algunas fiscalías inexistentes que habían estado, creadas por la ley, pero que nunca se habían constituido ni tenían presupuesto, para inmediatamente, el mismo día de la jura de esos fiscales, por ejemplo, en Santiago del Estero, por ponerle un caso, el mismo día, en el caso del fiscal Sony, lo traslada a una fiscalía como subrogante en la capital federal. Es decir, hacía un concurso mucho más sencillo en Santiago del Estero, porque probablemente para ir a esa jurisdicción había menos candidatos que la competencia que uno podía tener en capital. Procuraba que el fiscal que ella deseaba que en realidad estuviera en la capital ganara en Santiago del Estero y después lo trasladaba. Como ese tipo de traslado lo hizo en infinidad de casos. Nosotros, por supuesto, los hemos detectado todos y los hemos puesto en conocimiento de la comisión bicameral. Así que creemos que esa es una de las cosas que se deben resolver seguramente con alguna modificación legislativa.
pero además se deben resolver con un procurador que cumpla la ley, ¿no? Porque además ella no estaba habilitada a hacer estos cambios. Carlos, te voy a pedir una última pregunta porque tengo que seguir con el timbreo. Tenemos un grupo grande de gente acá que nos está acompañando. No, entonces la última pregunta es eso, digo, los penatos, háblame de los penatos. Hola. Hola, sí, perdóname. No, te decía que, digo, la última pregunta, digo, es eso lo que decía al comienzo, digo, para que la gente, digo, porque si no, uno habla Silvia Los Penatos, diputada, bien, es diputada, digo, pero... Digo, a mí me gustó muchísimo lo que fue esa respuesta tuya en aquel debate del desafuero. Digo, contanos un poco, digo, quién es Silvia Los Penatos. Digo, voy a decir así, digo, esta chica de barrio, graduada con honores y que está en el PRO en Cambiemos. Digo, pero contame vos, digo, ¿cómo? ¿Quién? Bueno, sí, la verdad, como vos dijiste bien, a mí me sonroja un poco hablar de mí misma, ¿no? Prefiero que hable mi trabajo por mí, pero la verdad es que yo hace muchos años ya trabajo en PRO. Cuando ingresé al PRO, lo único que se me exigió era compromiso y calidad técnica, digamos, nada más. Nadie me preguntó si había ido a una escuela bilingüe o si había ido yo parroquial, ni dónde vivía, ni qué cosas tenía. Y eso fue realmente una experiencia. El PRO es esa experiencia de gente a la que nos unen valores y nos une la visión que tenemos del futuro mucho más que los orígenes, ¿no? Siempre hay como una cosa de querer generalizar y decir, bueno, toda la gente del PRO es gente rica, que se formaron en los mejores colegios de la Argentina. Bueno, absolutamente no es así, eso realmente es un prejuicio y yo soy una muestra viviente de que eso no es así. Yo digamos, desde estudiar en un colegio parroquial hasta ir a la universidad pública y venir de una familia de origen humilde, pero muy trabajadora y de la cual han salido no solamente yo, sino mis hermanos también profesionales en una Argentina que tiene que devolver estas oportunidades para todos. Yo me siento muy, muy afortunada de los padres que tuve, que se deslomaron y se siguen deslomando por garantizarnos a nosotros la educación, y a partir de la educación y el esfuerzo, ir consiguiendo cosas de progreso en la vida, y yo quiero que eso sea igual para todos los argentinos. Si hay algo que quisiera que lograr en estos 4 años de mandato, es que el lugar donde vos nazcas y la familia en la que vos nazcas no determine todo tu desarrollo posterior, que haya más oportunidades para más gente que no tiene la posibilidad a veces de nacer, en una familia de gente profesionales y qué sé yo, no, digamos, cuyos padres, tengan menor nivel educativo que sus hijos. Eso es muy bueno, que la próxima generación tenga mejor nivel educativo y que la otra tenga un poquito más. Esta Argentina la tuvimos alguna vez, así que creo que la tenemos que recuperar. Bien, ¿de qué barrio sos? Porque sos del conurbano, ahí oeste. Sí, exactamente, de Moreno. Ah, no, yo te decía de San Martín, no sé por qué me había quedado con la idea que... No, por ahí es donde no, porque yo conté mi historia de principios, de donde viví de chiquitita y todo eso, pero no, ahora no.